Son ejemplos de enfermos, no todos padecen esto, no todos presentan esto, pero muchos enfermos con síndrome de intestino irritable tienen trastorno de movimiento. Por ejemplo, un sujeto control sano, después de comer, un registro del movimiento en el recto sigma, pues vemos que se activa, estaba tranquilito y se está activando. Pero no es esta activación igual que la que sufre ante el mismo estímulo, que es comer, un enfermo con síndrome de intestino irritable, que vemos que es exagerada la activación. Por lo tanto, respuesta exagerada. La respuesta existe, pero es exagerada a nivel del recto sigma después de la ingesta. Esto es un parámetro muy característico de los enfermos con síndrome de intestino irritable. Otras veces se ha registrado con sensores que se ponen en el yeyuno, ilion y en el colon, que el sujeto manifiesta dolor, el enfermo dice, oiga, que me está doliendo, y tú que estás viendo el registro te estás dando cuenta que se producen unas ondas tremendas, elevadas, de contracción intensa, que dan dolor, y coincide la advertencia del enfermo del dolor con el registro, es decir, relación entre grandes ondas de contracción en el ilion y en el colon y los síntomas que dice el enfermo. Pero el más moderno de estos conceptos del movimiento, de las contracciones, son los trastornos de la percepción. ¿Qué significa esto? Pues bien, esto ya lo demostró hace muchos años, en el 73, cuando en el recto introducían un baloncito, lo hinchaban progresivamente más y iban recogiéndose la sensación de dolor o molestia del enfermo. ¿Qué pasa con un sujeto control sano? Pues íbamos en centímetros cúbicos, 20 centímetros cúbicos no nota nada, 40 no nota nada, 60 nota un poquito, con 100 dice, oiga, que esto me está molestando ya. Y bueno, ya 300 centímetros cúbicos dice, pare, que estoy muy incómodo. ¿Qué pasa con un síndrome de intestino irritable? Sucede lo mismo, vemos que son dos curvas que casi son parecidas, pero hay un desplazamiento a la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que a menor volumen de distensión los síntomas aparecen antes. Luego hay una hipersensibilidad, es un sujeto más sensible que un sujeto normal. Hipersensibilidad rectal a la distensión, porque hemos metido un balón y producimos distensión. Pero eso cuando se estudia ampliamente todo el tubo digestivo, por eso ya no es colon irritable, vemos que lo mismo, exactamente lo mismo sucede en el esófago, en el duodeno, en el yeyuno, en el ilion y por supuesto el resto del colon y el recto que vimos en el ejemplo anterior. Hipersensibilidad. ¿Cómo conceptuamos hoy el síndrome de intestino irritable? Como una enfermedad, un trastorno biopsicosocial, porque hay componentes biológicos, hay componentes psicológicos y hay componentes sociales, aunque parezca curioso. Y efectivamente, los factores iniciales pues son, como siempre en muchas enfermedades, factores de predisposición genética y factores ambientales no bien definidos. Esto produce trastornos del movimiento, como hemos visto, y de la percepción. Y luego hay factores psicosociales, como son el estrés, no es que todos los enfermos con síndrome de intestino irritable estén estresados y el estrés desencadena los síntomas, pero es relativamente frecuente. Y luego otros trastornos de tipo psicosocial que no vamos a entrar en. Todo ello da lugar a síntomas y consultas médicas, mala calidad de vida, en fin, todo lo que nos va. Este sería el esquema que engloba y reúne todo lo que hemos comentado. De forma muy sencilla, ¿cómo hacemos los médicos para diagnosticarlo? Hacemos una buena historia, vemos si hay problemas de toxicidad, fármacos, perfil psicológico, problemas de familia, trabajo, economía, estrés, etcétera, etcétera, una exploración física y lo que es muy importante, buscamos que el enfermo no tenga ni signos ni síntomas de alarma. Signos y síntomas de alarma quiere decir que son signos y síntomas que hacen sugerir que hay una enfermedad orgánica. Estamos hablando de una enfermedad funcional. Dice, no tendrá este hombre un cáncer. Pero si tiene un cáncer, normalmente alguno de estos signos o síntomas de alarma va a aparecer. En un cáncer, pues no es raro que haya sangre en las heces, que haya pérdida de peso, etc. Si esto aparece, pensaremos que no es un síndrome de intestino irritable y habrá que estudiar ese enfermo. El esquema general es, nosotros hacemos los criterios de Roma, esos que hemos visto, hacemos unas determinaciones analíticas y un estudio de heces y dividimos a los enfermos en dos grupos. Enfermos jóvenes, de menos de 50 años, sin síntomas de alarma. Y aquí ponemos un tratamiento con toda la tranquilidad del mundo. Que responde bien, perfecto. Que no responde bien, vamos a hacer pruebas. O enfermos que tienen más de 50 años o que presentan alguno de esos signos, síntomas de alarma que hemos visto antes. En este caso, no nos planteamos otra opción que estudiar y hacer pruebas y asegurarnos que no tienen ninguna enfermedad orgánica. ¿Qué pruebas hacemos? Estudios de colon, básicamente. ¿Qué estudios? Bueno, tenemos los más antiguos, que son los estudios radiológicos, se le llama, la colonoscopia, es molesta, pero es una prueba excelente,
Últimamente la colonografía, que es un TAC que integra el dibujo del colon y da imágenes muy interesantes, y la cápsula endoscopia de colon. Antes se ha enseñado una cápsula endoscópica que es de intestino delgado, se ha diseñado ahora una para ver el colon, y todas estas soluciones que tenemos a la mano. ¿Cómo lo tratamos? Bien, nosotros siempre empezamos por lo mismo. Excluir alimentos flatulentos que produzcan mucho gas, porque el gas es muy molesto para el colon. Entonces, mejor quitarlo. Excluir tóxicos, los irritantes son molestos para el colon. Eliminar factores desencadenantes, si es evitable, porque a una desgracia familiar que ha desencadenado una situación de estrés y los síntomas va a ser difícil. Pero, bueno, siempre que podamos. Hacer psicoterapia, y ahora veremos cómo se hace. Básicamente, esto es de entrada, y luego, si el enfermo tiene dolor abdominal, usamos unos fármacos que se llaman espasmolíticos, que relajan el músculo. Si tiene diarrea, pues utilizamos fármacos astringentes que frenan el movimiento del colon. Si está estreñido, utilizamos laxantes que aligeran el ritmo intestinal. La psicoterapia es fundamental, es absolutamente fundamental en todas las enfermedades funcionales, y esta es una de ellas. Y hay que tranquilizar al enfermo, hay que explicarle el origen de sus síntomas, tal y como hemos visto, y ustedes se producen espasmos, es que usted siente con mucha más facilidad cosas que otras personas no notan. Todo eso se le explica de una forma clara y sencilla. Y se responden a una serie de cuestiones que son las que al enfermo le interesa conocer. Por ejemplo, no decimos eso de los nervios. No, mire usted, sus síntomas son reales, no son inventados. Porque muchas veces los enfermos se van con la idea de que pensamos que está loco y que se lo inventa todo. No, no está loco. Son absolutamente reales. El enfermo lo vive con una realidad absoluta. No hay que decir usted no tiene nada, porque dice, si no tengo nada, ¿por qué me duele? No, hay que decirle que usted no tiene nada importante, por lo cual le decimos que tiene algo, pero sin trascendencia. ¿Es una enfermedad rara? Le tenemos que decir que no. Ya hemos visto los porcentajes y la frecuencia que tiene. Las pruebas son normales. Esto desconcierta mucho a los enfermos. Si tiene una prueba normal, vamos a hacerle otra, pensando siempre que hay una prueba donde va a salir algo. Y no, aquí todo va a ser normal siempre. Y hay que explicárselo. Y hay que explicarle que en una enfermedad funcional todas las pruebas son normales. Hay síntomas sin lesión. También hay que explicarle esto. Porque claro, el enfermo dice, si tengo dolor, es que tengo una herida. Pues no, mire usted, hay enfermedades que son funcionales en donde hay dolor y no hay herida. Y eso hace que su pronóstico sea excelente. ¿Cuándo se va a curar? Lamentablemente le tendremos que decir que la mayoría de los enfermos van a ser así toda su vida. Es una enfermedad crónica e incurable. Esto suena muy mal, pero no es mortal, no va a tener un pronóstico excelente y hay un tratamiento. ¿Qué pasará con el tiempo? Ellos tienen miedo. Dice, a ver si dentro de 10 años me sale algo. Siempre suelen pensar en un tumor. No, hay que decirle que siempre será más o menos igual. Incluso animarle, si ya lleva años, a que mire para atrás y vea que efectivamente siempre ha sido más o menos igual. ¿Aparecerá un cáncer? No. Es una enfermedad que tiene un pronóstico vital excelente. Todo esto hay que contárselo. Y eso es la psicoterapia que podemos hacer. Pero es que luego está, para mi gusto, lo más importante en el síndrome de intestino irritable, que es provocar una excelente relación médico-enfermo. Es la clave del tratamiento del síndrome de intestino irritable. Un enfermo que confía en ti, y confía en ti porque tú has explicado las cosas, has hecho lo que has tenido que hacer, que lo hemos visto, y se entrega, valga el término, a ti. Esa es una excelente relación y va a hacer que ese enfermo se sienta seguro y vea su pronóstico y vea su enfermedad de otra forma diferente. La enfermedad funcional efectivamente necesita menos medicamentos y más charla, más conversación. Es la típica enfermedad que hace que la medicina, que siempre se ha dicho que es arte y ciencia, la ciencia está en los libros, se estudia y la aplicamos. De hecho, aquí hemos dado datos científicos. Pero el arte es algo que algunos médicos tienen y otros no. Lo pueden aprender, evidentemente, pero el alarde del arte médico se desarrolla en toda su intensidad en la enfermedad funcional. Aquí es donde se ve el arte de la medicina. Y para mí es lo más importante. Nada más, muchas gracias.